Esta mañana está con nosotros el doctor César Camacho Quirós, candidato a senador del Estado de México por la coalición Todos por México. Doctor en Derecho César Camacho Quirós, candidato al Senado por el Estado de México y distinguido egresado de esta facultad. Bienvenido de hace poquitos años que usted egresó. Bienvenido a este espacio académico. Somos muchos los que aplaudimos la congruencia de estos encuentros universitarios que, como su nombre lo indica, representan espacios en que candidatos y estudiantes participan de un diálogo abierto sobre las propuestas y proyectos que se tienen para nuestro Estado, lo que ratifica el sentido de nuestra ley y estatuto, cuando plantean la necesidad de promover una consecuencia democrática universal, libre y justa, y la apertura de espacios para la libre reflexión y discusión de las ideas. Su trayectoria es grandísima, pero estamos muy agradecidos por estar en esta su casa. Gracias. Estoy muy contento por estar aquí y por hacer evocación de nuestra universidad. Les ruego me dispensen por irme lejos en el tiempo, pero me parece importante que tengamos primero motivos de orgullo en común, motivos para el orgullo colectivo. El 31 de enero de 1824 se firmó el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana. Después de un efímero imperio, el que pretendió establecer Iturbide, se decide que haya una federación y diríamos que se firma el pacto fundacional. 31 de enero de 1824 en la parroquia de San Pedro y San Pablo, en el centro de la Ciudad de México. El 2 de marzo inmediato posterior se erige el Estado de México en consecuencia de esa firma. Y es así como surge un Estado lleno de esperanza. En octubre de ese mismo año se expide la primera Constitución Federal, la que conocemos genéricamente la Constitución del 24. Y resulta, y este es el primer motivo de orgullo, y lo voy a vincular con nuestra universidad, resulta que la primera capital del Estado de México es la Ciudad de México, cosa que poco registramos. La primera capital del Estado de México es la Ciudad de México. Enseguida, un par de meses después, se crea el Distrito Federal con 2 leguas a la redonda a partir de la llamada Plaza de la Constitución, que hasta la fecha se sigue llamando Plaza de la Constitución, por cierto, en homenaje de la Constitución de Cádiz de 1812. Y la capital del Estado de México se traslada a Texcoco. Y en 1827, y ahora encontrarán justificada mi referencia histórica, se expide la primera Constitución del Estado de México. La primera Constitución del Estado de México. Y en uno de sus transitorios se ordena la creación de un instituto literario para la formación de jóvenes. En 1827. Poco tiempo después, la capital del Estado de México se traslada a San Agustín de las Cuevas, hoy Tlalpan, hoy Distrito Federal o Ciudad de México. Y justamente en San Agustín de las Cuevas, el 4 de marzo de 1829, se crea el Instituto Literario del Estado de México. En un sitio que hasta la fecha se mantiene como propiedad de la universidad, la conocida como la Casa de las Piedras Milleras, porque es allí donde surge lo que hoy es nuestra universidad. En consecuencia, estamos a prácticamente 11 años de cumplir 200 años de vida institucional. Se dice fácil, pero esta es de las pocas universidades en el país que tiene raigambre en el origen mismo de la nación. En consecuencia, es una circunstancia que a ustedes, a mí y a cientos de miles, no quiero aventurar cifras, nos debe provocar fundado orgullo. Porque somos producto, y lo digo con enorme satisfacción, de la educación orgullosamente pública.
Yo fui al jardín de niños, a la primaria, a la secundaria, a la prepa, a la universidad y al posgrado en universidades públicas, en escuelas públicas. En consecuencia, soy un convencido de la necesidad de promover la educación como el primero de los elementos que redime a las personas y que nos hace iguales. Porque a partir de un arranque parejo, que es el que la universidad o la educación pública da, lo demás depende de cada uno. Qué tan lejos queramos llegar, qué tan lejos decidamos llegar. Por eso me da mucho gusto regresar a mi escuela. Ahora déjenme platicarles, para algunos parecerá no, diríamos un poco ilógico, pero mi primer salón de clases fue este. Aquí éramos 60 muchachos en 1975 porque no había salones. Porque la parte de atrás, donde ahora está la dirección, no existía. Eran el largo pasillo, 2 salones por cada semestre. Es decir, es más, por cada año en el principio. O sea, 2 primeros, 2 segundos, etcétera. Donde está el pasillo, que para pasar a la parte de atrás, era un salón. Y la biblioteca estaba al final, había una librería a medio funcionar y ahí estaba la dirección del plantel. Me da muchísimo gusto ver cómo mi escuela, aunque sea una facultad, mi escuela ha crecido en cantidad y en calidad. Le digo a Senta que la encuentro muy bonita, muy limpia, que esto es vital porque describe de cuerpo entero a las personas que están aquí. Y dicen que el sitio más limpio no es el que más se barre, sino el que menos se ensucia. En consecuencia, me da mucho gusto ver una escuela limpia, iluminada, con jóvenes, con profesores, así lo percibo, que están contentos por estar aquí. Porque es vital que a aquello a lo que uno se dedique le guste. Yo suelo decir, parece broma, pero es en serio, que pago porque me alquilen, porque si me gusta lo que hago, no me resulta gravoso, lo disfruto y aunque a veces sea cansado, es una oportunidad para la realización personal. Ahora déjenme hacer algunos apuntamientos sobre la universidad, que por supuesto me resulta entrañable. El adjetivo me gusta porque lo entrañable es lo de las entrañas. O sea, es un vínculo que poco tiene que ver con la razón y el entendimiento. Es un vínculo emocional, es un vínculo afectivo, es un vínculo solidario. Ahorita que estaba atento del video, 80,000 alumnos integran hoy la población estudiantil. Cuando yo salí éramos 45,000. O sea, en 40 años, menos, un poco menos, la universidad casi se ha duplicado. Pero hay un factor importantísimo que me resulta enorgullecedor platicarles. En el tiempo que estuve en el gobierno del estado, yo era un crítico de sí mismo y de la universidad. Yo decía al entonces rector Marco Antonio Morales Gómez y luego a Uriel Galicia, con los dos compartí ese tiempo, no es conveniente que le quede grande el apelativo de que la universidad es del Estado de México, porque parece la Universidad de Toluca, porque entonces había opciones educativas, prepa en Atlacomulco, la escuela de Temascaltepec y una unidad que empezaba a funcionar en Amecameca. Hoy hay Universidad del Estado en Atizapán de Zaragoza, en Texcoco, en Zumpango, en Nezahualcóyotl, pronto habrá en Tlalnepantla, en Ecatepec. Es decir, hoy la universidad es completa y ampliamente una universidad de educación superior del Estado de México. Y esto es muy importante porque lo que los jóvenes quieren, estoy seguro, no son consideraciones especiales, no son obsequios, no son ventajas, quieren oportunidades. De lo demás, cada uno se encarga. Por eso me da mucho gusto seguir estando vinculado a la universidad a la que he tratado de servir. Estuve 9 años a cargo de la fundación que proveía de recursos no públicos
para el auspicio de actividades vinculadas con los estudiantes, especialmente becas de movilidad y becas de estudios, además del acondicionamiento de aulas que requerían aparatos especiales para que los jóvenes pudieran desplegar a sus anchas esta experiencia de educación superior. Déjenme decirles que ahora que tengo la oportunidad de buscar una oportunidad en el Senado, es tiempo de recapitular, es tiempo de ser claro en el planteamiento y es tiempo de comprometerse. Debo decir que no es sencillo construir una oferta política, una plataforma electoral desde el punto de vista legislativo. Porque cuando uno se dirige a las personas a las que aspira a representar, el planteamiento ciudadano tiene que ver más con la satisfacción de necesidades concretas como un hospital, una carretera, o atender los problemas de inseguridad, o generar opciones de trabajo, o ayudar al crecimiento económico, que con el establecimiento de leyes. Sin embargo, en un auditorio integrado muy importantemente, hablo en términos numéricos, o sea, un auditorio, ustedes que están vinculados con el aspecto jurídico, saben que para que haya solidez en la actuación del gobierno, o incluso para que haya obligatoriedad de parte del gobierno en la consecución de los fines de todos, tiene que estar en la ley. Y preferentemente, si el tamaño del reto es enorme, debe estar en la Constitución, para que le dé mayor solidez jurídica al planteamiento, a los derechos establecidos a favor de las personas, y entonces no sea potestativo, sino sea obligatorio el cumplimiento de estas cuestiones. Voy a darles algunos datos para reivindicar, para justificar, para acreditar la importancia de la actividad legislativa. Inclusive lo que voy a decir tiene que ver con el ejercicio de todos los partidos, porque cuando hay acierto, capacidad para concretar, para conciliar intereses, todos ganamos y podemos ir más allá de posiciones partidarias e incluso de pretensiones personales o grupales de capitalización política. Va de números. Ustedes recuerdan que la Constitución, que hace un año cumplió 100 años, tiene 136 artículos. Estos 136 artículos han tenido en esos 100 años 706 reformas. Esto es, los artículos, muchos, la inmensa mayoría, se han reformado más de una ocasión. Repito, los 136, más de 706 reformas. Pero lo destacado de esto es que 321 han ocurrido en los últimos 21 años. Esto es el tiempo de la pluralidad legislativa. A partir de 1997, ningún partido tiene mayoría en la Cámara de Diputados. A partir de 2000, ningún partido tiene mayoría en la Cámara de Senadores. Y si no hay para mayoría simple, o sea, mitad más uno, menos para mayoría calificada, que son 2/3 partes de quienes están presentes en ambas cámaras. Significa que hubo capacidad de conciliación, capacidad de concertación, ganas de escucharse, sesiones mutuas para que al final se construyeran propuestas con las que se pudieran sentir cómodos más de un partido político. Este es un buen signo. Y de esas 321, 154 ocurrieron en el sexenio que está por terminar, que es, por las cifras, el sexenio más reformador de la historia, porque ha habido reformas de hondo calado, y ahora lo preciso ante un grupo de abogados, sabiendo que las reformas, estas o las que sean, no tienen efectos mágicos, no surten efectos necesariamente, ni generan consecuencias el día de mañana,
Son reformas de mediano y largo plazo que requieren un proceso de maduración sobre el que hay que estar encima, hay que ser perseverantes para conseguir lo que se quiere. Yo creo que el país hoy, si quiere consolidar lo que tiene, necesita un robusto programa legislativo. Por supuesto que hay que atender los problemas que a todos nos acucian. Por supuesto que hay que hacerle frente a los problemas de inseguridad que, según mi punto de vista, ocupan el lugar número 1 de la agenda ciudadana. Por supuesto que tenemos que ser eficaces en el combate a la corrupción, que es un gran cáncer que nos corroe como sociedad y que se potencia cuando estos fenómenos aparecen en el sector público, en el gobierno. Pero por supuesto que en contrapartida necesitamos, así lo pienso, ser consistentes en la reforma educativa que no solo parece sugerir, sino demandar con urgencia la consolidación de una serie de acciones que parten de la base de consolidar los derechos de los maestros y, por supuesto, afianzar un modelo educativo en el que el joven, en el que el niño ocupa el lugar central. De modo que aprendan a aprender, que es el reto contemporáneo. Hay que perseverar, esa es mi convicción, en la reforma energética para que los bienes del subsuelo, que son propiedad de los mexicanos, le den satisfactores a los mexicanos bajo la rectoría de un Estado fuerte que sabrá ser equitativo y justo, que sabrá reconocer las inversiones privadas, pero que siempre tendrá como propósito ulterior el beneficio de todos. Por lo tanto, hoy el desafío es construir, insisto, una agenda legislativa que yo les voy a sugerir en grandes trazos cómo la veo, porque eso entrañaría no solo una visión personal, sino un compromiso con la comunidad. En nuestro caso, en el caso de quienes hemos sido legisladores, no solo se trata de presentar iniciativas, sino que tengan pies y cabeza, que tengan suficiente solidez para que haya, en el intercambio de impresiones, haya posibilidad de que con las adecuaciones del caso, al final se pongan en vigor. Y como dije, que no dependan de la actitud que puede ser voluntarista o caprichosa de cualquiera de los actores políticos en escena. Por eso me parece importante que hagamos frente a los retos con una propuesta legislativa que se justifique, que tenga fuerza y que a las autoridades, antes que a ninguno, podamos involucrar en estas cuestiones. Hay una primera vertiente que llamo vivir seguros, y hay muchos aspectos de ella, pero voy a destacar uno. De cada uno de los aspectos decidí destacar uno. Es un poco paradójico, porque uno creería que en la medida en que la humanidad avanza, nos hacemos más civilizados y más respetuosos de los derechos. Pero la realidad cruda nos suele reportar lo contrario. Las mujeres no solo son el poco más del 50% de la población, sino son, y lo digo con convicción, el mejor 50% de la población. Los hechos registran que las mujeres no solo son mucho más trabajadoras, más comprometidas, sino subrayadamente más honradas. Las mujeres hoy, quizás centralmente, tienen que vivir sin miedo. Y un fenómeno que se ha hecho complejo y que lamentablemente se ha multiplicado es el feminicidio. Déjenme decirles con honradez intelectual que cuando este asunto se discutió en las cámaras, yo de primera intención me mostré reacio, porque al final el feminicidio es una modalidad del homicidio, porque la palabra hombre en el inicio, en el significado etimológico, no es varón. La palabra hombre en el inicio es ser humano. Sin embargo,
sacar de la generalidad del homicidio el tipo penal de feminicidio no solo le imprimió mayor visibilidad al fenómeno, sino destacó el hecho de que cuando el móvil del atentado contra la vida tiene que ver justamente con el género, se tiene que tipificar de manera diferente. Es decir, puede haber muertes de mujeres que sean homicidio, pero en ciertas condiciones es feminicidio. ¿Qué pasa hoy con este fenómeno duro que el Estado de México, a decir verdad, vive de manera fuerte y preocupante? Que el feminicidio está tipificado en los códigos penales de los estados, y está tipificado no de idéntica manera, y en consecuencia no con la misma penalidad, y por lo tanto el arbitrio judicial da márgenes para que en un sitio cierta conducta se castigue de un modo y en el estado vecino se castigue de otro modo, lo cual a todas luces acaba por ser injusto. ¿Qué propongo? Que el tipo penal de feminicidio, cuidadosamente redactado, se lleve a la ley general para garantizar a las mujeres el acceso a una vida libre de violencia. Ustedes recuerdan que los delitos no solo están en el catálogo del Código Penal, los delitos pueden estar en leyes específicas. Bueno, esta es una ley específica, de modo que esta ley, que no es federal, sino es general, y por lo tanto tiene vigencia en todos los estados del país y obliga por igual a la federación que los estados puede tener, como dije, un tipo penal más claro, y que las autoridades consideren el contexto de violencia por razones de género de toda forma de agresión contra la mujer. Creo que esto es urgente, es indispensable para hacer que una de las vertientes más ofensivas contra las mujeres sea eficazmente tratada. Algo más, en lo relacionado con la justicia y los derechos humanos. Primero, lo más importante es evitar el fenómeno criminógeno, es decir, abatir la tasa de delitos. Y aquí lo indispensable es invertir en la seguridad preventiva. En la medida en que haya opciones de trabajo, opciones de salud, de educación, de infraestructura urbana, es decir, que los parques tengan los elementos de recreación en buen estado físico, que las lámparas del alumbrado público estén siendo repuestas cada vez que se necesite, todo esto hará que se abata la frecuencia delictiva. Y enseguida hay que precisar las facultades de la Procuraduría, que está en casi todos los estados evolucionando hacia convertirse en fiscalías, puedan tener la debida reestructuración para investigar los casos y que el fiscal los pueda litigar exitosamente frente a los tribunales. Ya Fer decía que tuve la oportunidad de participar en el diseño del Sistema Nacional de Justicia Penal, de un sistema que mutó, de un sistema típicamente punitivo, inquisitivo, a uno acusatorio, que a decir verdad no acaba de consolidarse. Para que el sistema se consolide, tienen que fortalecerse 4 eslabones al menos. 4 eslabones claramente identificados: la policía, el Ministerio Público, los jueces y los centros de reclusión. Si no se fortalecen simultáneamente, de cualquier modo la cadena se va a seguir rompiendo. Algo más, mujeres primero. Adicionalmente a lo que comenté al principio, las mujeres han estado reivindicando sus derechos. Y quienes estudiamos derechos sabemos que la reivindicación es la recuperación de una cosa propia. Es decir, no es que estén adquiriendo nuevos derechos, sino el reconocimiento de derechos con los que nacieron. Por lo tanto, es mi convicción de que la Constitución en su artículo 4 debe incorporar el principio de igualdad sustantiva. De igualdad sustantiva.
porque cuando uno le pone adjetivo y habla de igualdad política, igualdad laboral, se limita solo a la igualdad en esos terrenos. Si la igualdad es sustantiva, o sea, igualdad de fondo, significa que en todos los terrenos de la vida pública y la vida social debe imperar la igualdad. Un trabajo decente es una cuarta vertiente, que le llamo trabajo decente, arranque parejo. Hay que mejorar el sistema de remuneraciones ligadas a la productividad, porque estamos acostumbrados a que además haya sueldos parejos, lo cual de entrada parece lo correcto. No estoy sugiriendo reducir sueldos, sino aumentar sueldos teniendo como rasero la competitividad. ¿Qué es la competitividad vinculada a la productividad? No solo la posibilidad de competir, sino estar en condiciones de ganar cuando se compite. Hay que retomar y aprobar la iniciativa del seguro de desempleo que está en carácter de minuta en el Senado de la República. Allí está, o sea, ha recorrido el 50% del camino. Y una cosa por la que se ha luchado durante décadas, un sistema de seguridad social universal. O sea, está el Seguro Social, está el ISSSTE, está el ISFAM de las Fuerzas Armadas, está el ISEMIM tratándose del Estado de México, pero la seguridad social debe tenderse a que sea universal con esto que llaman la portabilidad de las prestaciones, es decir, lo que yo tengo en el seguro lo puedo llevar al ISSSTE, al ISSSTE y viceversa. ¿Qué más? El tema del aliento al desarrollo, que es el impulso al bienestar de la economía familiar. Hay que optimizar la inversión pública en bienes y servicios que eleven la calidad de vida de la población. Hay que generar un clima de confianza para las inversiones productivas, para las inversiones generadoras de empleo. Y esto se hace con legislación que facilite las inversiones y no paradójicamente con legislación que parezca disuadir a los inversionistas, porque resulta que es tan complejo el proceso de inversión que la gente prefiere dejar de hacer. Algo más, educación y cultura. Dije al principio que la educación es un factor de redención social. Yo soy un convencido que en la educación nunca se gasta, en la educación se invierte. Porque es invertir en el más importante de los capitales de una sociedad, que es justamente el capital humano. Por eso, qué importante es invertir en educación desde la preescolar hasta el posgrado, justamente como lo ha hecho la Universidad Autónoma del Estado de México. Y en cultura lo que se tiene que hacer es evitar la tentación de promover una cultura oficial o oficialista, es decir, una cultura al servicio del régimen. Los generadores de cultura deben seguir siendo gente libre, que lo que esperen del gobierno son apoyos para poder vivir con dignidad de la generación de bienes culturales. Algo más, mejor gobierno y corrupción cero. El gobierno no solo se tiene que guiar por criterios de eficiencia y eficacia que son propios de la administración privada. El gobierno se tiene que guiar, sí, por ellos, por la administración eficaz y eficiente de los recursos, pero tiene que ver, obviamente, con la sensibilidad social, con la política social, que es la ética de la política, y por supuesto cerrar el paso a todos los fenómenos de corrupción que no se acaban por decreto, pero en la medida en que haya leyes laxas, habrá resquicios para gente que se atreva a llevar a cabo actos de corrupción, porque las estadísticas nos lo dicen, que es poco probable que sean castigados o que se les genere responsabilidad. Política exterior. Yo les quiero recordar que de ambas cámaras del Congreso de la Unión, ya lo decía Fer, la política exterior es una facultad casi exclusiva de la Cámara de Senadores. La ratificación de los embajadores, la ratificación de los tratados internacionales le corresponde justamente a la Cámara de Senadores. Por eso, la política exterior tiene que ser consistente
no se puede inventar la política exterior cada sexenio. Están incorporados a la Constitución en su artículo 89 los principios de la política exterior, que por cierto se han enriquecido, se han abundado. Hay dos de reciente incorporación: la promoción y defensa de los derechos humanos y la democracia. En consecuencia, la consistencia de la política exterior es lo que permitirá a México ser un país respetable en la comunidad de las naciones. Termino. Necesitamos que haya claridad en las propuestas de reformas para que los ciudadanos, el electorado, nos pueda llamar a cuentas. ¿Contra qué hay que confrontarlos o confrontarnos? Contra lo que dijimos que íbamos a hacer, para que de esa manera esa transparencia y rendición de cuentas, que por cierto, efectivamente yo participé en la redacción del cambio constitucional, esa transparencia y rendición de cuentas le da calidad a la democracia, le imprime calidad a la representación política. Por lo tanto, y con ello voy a terminar, ¿a qué les invito? A que ahora que tienen la delicada, la importante decisión de votar, nos pasen a la báscula a todos y nos confronten. Ojalá pudiera ser estando presentes más de uno, pero de uno por uno también se puede. Y que confronten dos cosas: la solidez, la calidad, la viabilidad, la sensatez, digamos hasta la inteligencia de las propuestas. O sea, ¿qué nos hace sentido? ¿Qué me parece razonable? Y segundo, que comparen los perfiles personales. O sea, ¿de quién se trata? Porque incluso a las propuestas, alguien que no es el candidato puede contribuir a hacerlas. Y puede alguien ayudarle a otro a hacer un planteamiento que parezca inteligente, lo cual no es malo, ¿eh? Al final son trabajos colectivos, y si alguien se quiere asesorar o pedir ayuda, me parece correcto. Esa es la primera parte. Pero la segunda es, ¿cuál es su historia de vida? ¿Cuál es su historia de vida en lo público y en lo privado? Es decir, ¿es alguien de fiar? ¿Es alguien que de esto sabe? ¿Es alguien que tiene ganas? ¿Serán suficientes las ganas? A mí me parecen indispensables, pero insuficientes. A mí me parece que una tarea tan delicada, no solo de legislar, sino de generar equilibrios entre el poder. Recuerden ustedes que ese es el origen, esa es la idea básica de la teoría de la división de poderes, los frenos y los contrapesos. Y en un tiempo en el que yo preveo que el Congreso de la Unión va a estar integrado por minorías, es muy importante que el Congreso sea una instancia de equilibrio, de moderación, para evitar los excesos de unos y otros. A mí cuando alguien me dice, oye, ¿por qué promovieron una acción de inconstitucionalidad o una controversia constitucional ante la Corte? Pues justamente porque tienen que pasar por el rasero del Tribunal Constitucional si lo que hicieron es correcto, o incluso lo que hicimos en las cámaras. Porque antes, si ganaba una mayoría construida, una ley, es decir, ganaba la votación, esa ley estaba en vigor, a menos que hubiera un amparo. Pero hay, aparte del amparo contra leyes, hay controversias constitucionales y hay acciones de inconstitucionalidad. Entonces no nos tenemos que rasgar las vestiduras de por qué me cuestionaron. Bueno, si alguien cree que lo que hicimos está mal hecho, a pesar de que haya ganado la mayoría, que lo revise la Corte. Ahora metí a la Corte, pero me regreso al Poder Legislativo. ¿Cuál es el poder que modera al Poder Ejecutivo? El Poder Legislativo tiene una diferencia. El Poder Ejecutivo es unipersonal, porque aunque los secretarios de Estado sean gente políticamente muy importante, son empleados del presidente. Los legisladores son responsables ante sus electores. Yo tengo una afiliación partidaria de sobra conocida y me enorgullece serlo, pero por encima de eso soy profundamente mexicano. A mí me importa más el país que los partidos. En consecuencia, ¿qué pongo a la disposición? Mi experiencia. Soy alguien que tiene 12 años de legislador,
diríamos, me he especializado, perdonen si esto suena un poco pedante, pero me he especializado en ser legislador. ¿De qué he dado clases? De derecho público. ¿De qué he tomado clases? De derecho público. De suerte que lo que he aprendido, diríamos, en la vida práctica, en la vida profesional, es de lo que he abrevado para enriquecer mis clases. Y lo que aprendo en las clases, porque como es obvio, aprendemos a veces más los maestros que los alumnos, si tomamos en serio el quehacer de dar una clase. ¿Cómo enriquezco mis participaciones en la tribuna? Con lo que aprendo cuando preparo las clases. De suerte que yo profesionalmente me he dedicado consistentemente al servicio público. Si tuviera que definirme, bueno, ¿y tú qué eres? Soy un servidor público. Soy abogado de profesión, pero servidor público de vocación. O sea, me he dedicado consistentemente a esto y mi récord es público. O sea, a estas alturas de la vida uno no se puede agregar cualidades, como no se puede quitar defectos. Los unos y las otras están a la disposición de todos. Un ser humano tan falible como el que sea, pero alguien que en este capítulo quiere serle útil a su estado y a su país. Y termino, alguien que valora en toda su dimensión la importancia de la educación y especialmente de la educación superior. Me da mucho gusto ver lo que veo, porque qué esperanzas de que nosotros, los de esta generación, aquí ya vemos algunos con los que me he saludado, que tenemos unas cosas de más y unas cosas de menos. Tenemos kilos de más y cabello de menos. ¿Qué esperanzas que pudiéramos ir al extranjero? Imposible, salvo que papá hubiera mandado a alguien al extranjero. Imposible, como no nos ocurrió, a mí no me ocurrió. Imposible que hubiera este intercambio académico incluso en el propio país. Imposible que hubiera algún elemento didáctico adicional al GIS y al borrador y al pizarrón. Imposible. Por eso me da mucho gusto el impulso a la universidad y especialmente a la universidad pública. Lo podrán afirmar Jorge Olvera y ahora Alfredo Barrera, el respaldo a la universidad desde la Cámara de Diputados, porque es mi convicción. Porque los jóvenes de la universidad pública deben tener idénticas posibilidades en todos los sentidos que aquellos que estudian en universidades privadas, que son respetables, pero que nosotros no es que nos queramos más o nos creamos más, sencillamente no podemos ser menos. En consecuencia, mi invitación es a que sean parte activa en este proceso, a que quienes han sido por sorteo invitados a formar parte de las casillas que recibirán los votos, lo hagan con sentido de responsabilidad. Y a ustedes, que libres como son para optar por quien quieran, lo hagan con toda convicción, movidos por el sentido de responsabilidad, porque a este país, a este querido México, todos lo queremos como es, pero absolutamente todos lo hemos soñado mejor. Gracias a todos. Hace rato hablé de la violencia en general contra las mujeres, pero desde el punto de vista positivo, o sea, no solo lo que hay que evitar hacer, sino lo que hay que hacer para favorecer a las mujeres, hay que llegar al punto en el que, como dije, ya no haya necesidad de que la igualdad sea en ciertos terrenos, sea completa. Fíjense que promovimos un cambio constitucional, están enterados, que hoy permite que la mitad de los cargos de elección popular sean para mujeres. Y no solo la llamada paridad horizontal, o sea, los cargos de diputadas, senadores, diputados federales, locales, sino los cargos de las planillas del ayuntamiento, o sea, no solo el presidente o presidenta, sino los síndicos y regidores. Hoy, México es el segundo país de los integrantes de la OCDE
en tener un número importante de mujeres en el Congreso. Estamos por arriba de Estados Unidos, del Reino Unido, de Francia, que son países con un gran desarrollo democrático. Incluso me atrevo a decir que no solo se trata del empoderamiento de las mujeres mexiquenses, sino de las mujeres. Otra vez, ¿de cuáles? De todas las mujeres. Yo creo que lo que sigue, por ejemplo, que lo sacamos en Cámara de Diputados y está detenido en el Senado. Hoy está demostrado que el trabajo de una mujer y de un varón se paga 30% menos a las mujeres. Esto es visiblemente injusto. O sea, si hay un trabajo idéntico de mujer y varón, tienen que ganar exactamente lo mismo. Creo que el empoderamiento tiene que ver con la protección de los derechos, pero también con el impulso y ejecución, lo que en materia jurídica llamamos deducibilidad de los derechos. O sea, no solo hay que consignarlos, sino hay que dar los mecanismos para ejercerlos. La participación juvenil. A mí me resulta muy esperanzador cuando los jóvenes desean participar en política. Yo creo interpretar muy bien qué está pasando en México. Y en México hay una posición reacia en un sector importante, sobre todo los jóvenes, a participar en la política. Esa posición, qué paradójico, es una posición política. En consecuencia, es mejor canalizar incluso las inconformidades, el desacuerdo, a decir no hago nada porque estoy en desacuerdo. Si estoy en desacuerdo, pues le voy a entrar y voy a optar por militar en el partido que más me plazca, incluso algo más que es de reciente cuño, voy a hacerlo en forma independiente. Yo fui compañero de Manuel Cloutier Jr., que fue el primer diputado federal independiente, y hoy busca ser senador independiente en Sinaloa. Eso es nuevo, y eso es un acicate a los partidos políticos, quienes durante mucho tiempo tuvieron el monopolio de la participación política. Por lo tanto, por ejemplo, mi partido es el único que por decisión estatutaria, no legal, o sea, no es una obligación de la ley, sino una obligación autoimpuesta, 1 de cada 3 posiciones de elección popular recae en un joven. Eso es una acreditación de la importancia de los jóvenes, con una reivindicación que hago, quizás como argumento de autodefensa: la experiencia no se jubila. O sea, hubo un discurso, es una posición política hace algunos años que decía: hay que jubilar a los forcitos 14. O sea, hay que sacarlos de circulación, hay que llevarlos al museo. Yo no creo en eso. Hay que darles mayor protagonismo a los jóvenes, pero yo creo que hay que tomar en cuenta a la gente que tiene experiencia, porque mucho podrá aportar. Quien me comenta, Javier Abel, si leo bien, si es, diríamos que como con esto es el fin de una carrera política. Fíjese que yo he adoptado la política como una actividad de vida, y para eso no se necesita tener un cargo. O sea, uno puede seguir haciendo política sin cargo público. Yo voy a seguirlo haciendo con cargo o sin cargo, porque me gusta. Es más, me gusta y me he preparado para ser alguien de la política. Lo menos que podría hacer es dar clases relacionadas con la política, aderezadas con la experiencia, diríamos en términos amplios, forense, en términos genéricos, y con lo que se mueve el mundo académico, que por cierto se mueve mucho para describir los nuevos tiempos de la política, que por cierto ha sido notablemente impactada por las redes sociales. Es decir, hoy la política, el ejercicio de la política no puede quedarse en los mecanismos tradicionales de comunicación entre ciudadanos y representantes populares o pretensos representantes populares. Gracias. Pues bueno, yo fui un estudiante feliz, un estudiante no más, no menos. Soy amiguero, soy platicador, participé en la rondalla de la facultad, hasta grabamos un disco. Como desde entonces me gustaba la política, fui consejero
alumno y anduve como los consejeros por los pasillos y tal. Ganamos Hugo Alcántara y yo, que le decía, por cierto, a Fer, que nosotros fuimos parte, por ahí anda Aurelio Robles, fuimos parte del movimiento estudiantil que logró la paridad en el consejo universitario, porque antes había un consejero estudiante, alumno, y un consejero maestro, y el consejero, bueno, el director, que era por razones naturales también consejero. La justificación de aquel entonces fue que el maestro y el director pues, eran los dos maestros. Entonces hubo una huelga. Ese no fue el único asunto, fueron muchos los motivos. Una reelección de rector, que por cierto allí se acabó con la posibilidad de que un rector se reelija, no más reelección. Y a partir de entonces hubo 2 consejeros alumnos. Yo fui uno de esos 2, junto con Hugo Alcántara, y ganamos por 11 votos. 11 votos. Entonces, es una contienda bonita, fraterna. Somos amigos hasta la fecha con quienes contendimos. Y fui un estudiante preguntón, un estudiante amigo de sus amigos. Me gustó mucho, me gusta mucho mi escuela, me gusta mucho, como lo dije, la universidad pública, porque hay que esforzarse para estar aquí. Y las condiciones que ofrece hoy la universidad son infinitamente mejores en todos los sentidos que la que ofrecía en ese tiempo. A favor del deporte, aunque me salió tardíamente la vocación, soy deportista. Y me salió tardíamente la vocación porque de estudiante al revés nunca hice deporte. La necesidad me hizo aficionarme al deporte hace como 25 años y desde entonces a la fecha me esfuerzo. No quiero ser campeón de nada, pero quiero hacer deporte porque me encanta, hago bromas y recibo bromas haciendo deporte y me divierto mucho. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Yo lo que creo es que el deporte tiene que diversificarse y todo él tiene que ser apoyado. Me explico. El deporte social, es decir, el deporte masivo, porque genera no solo mejores condiciones de salud, sino forma caracteres. El deporte estudiantil, al que hay que meterle dinero, porque también, por supuesto, que es formativo y es parte de la educación integral. El deporte federado y el deporte profesional. Me gusta la bicicleta. Acaba de ganar hace como 4 o 5 días el premio del mejor joven, un ecuatoriano. Entonces dice uno, oye, pues Ecuador es infinitamente más chiquito y más pobre que nosotros. ¿Cómo es posible que nosotros no tengamos un solo mexicano en el Tour de Francia, en el Giro de Italia hoy? Ni uno. Sí, no, me refiero ahorita. A ver, la universidad, y eso me encanta, también estoy al tanto, en la universidad acaba de tener extraordinarios resultados y en la Olimpiada, en fin, o sea, creo que está haciendo su tarea. ¿Qué hay que hacer? Programas consistentes para que el deporte inicie vigorosamente desde la escuela y promover también, porque hay gente que tiene pasta para campeones. ¿Tiene lugar en la comunidad LGBT? Claro que sí, porque primero soy una persona amante de la libertad. En consecuencia, el elemento sine qua non, el primero de los elementos es la libertad. Y si pido ser alguien que ejerza sus libertades, o sea, exijo respeto por mis libertades, lo primero que tengo que hacer es respetar las libertades de otros. En consecuencia, me parece que en el caso de la comunidad LGBT, lo que hay que hacer como Estado mexicano es generar un espacio de libertades y de absoluto respeto y de inclusión. Hay cosas más concretas, pero es tan grande la agenda que lo evité solo por darle prioridad a otras cosas. La tesis central es inclusión. Y otra vez, si es inclusión de todos, incluida la comunidad LGBT. Yo tuve la oportunidad de ser parte de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. O sea, yo soy uno de los que hizo, 100 legisladores hicimos la Constitución de la Ciudad de México, por cierto, impugnada. Está impugnada en la Corte, hay acciones de inconstitucionalidad, amparos, quién sabe qué vaya a ocurrir con ella. Pero la Constitución de la Ciudad de México tiene disposiciones
protectoras de la comunidad LGBT que hicimos entre muchos. Hace unos días leí que alguna candidata al Senado hablaba de dar dinero a tal o cual cosa. Yo, bueno, cuidado, porque la Cámara de Diputados es la que hace el presupuesto como facultad exclusiva. O sea, no le toca al Senado asignar presupuestos. Pero yo, a título individual, no como candidato a senador y eventual senador, sino a título individual, por supuesto que estoy dispuesto a ayudar a remodelar el auditorio. Me comprometo públicamente. Claro que sí, claro que sí. Que va a ser arreglar mi aula, como dicen. Lo voy a hacer y le voy a pedir a CENTA que una vez que lo concretemos, que le pongamos números y le pongamos fechas, se las haga saber, para que todo el mundo sepa en qué consiste el compromiso y cuándo lo vamos a cumplir. Luego, les quiero, hablando del asunto de la solución de conflictos, déjenme platicarles dos cosas. En el sistema de justicia penal se introdujeron justamente los medios alternos, porque no todo tiene que llegar a juicio. Cada asunto o en cada planteamiento, en cada, diríamos, cada justiciable, lo que quiere es justicia, no quiere necesariamente un monumento al formalismo. En consecuencia, allí empezó de manera importante el impulso de los mecanismos para la solución de conflictos. Y luego, en nuestro tiempo en la Cámara de Diputados, aprobamos varias leyes que tienen como concepto genérico la justicia cotidiana. Ustedes saben que hay muchísimos procedimientos, sobre todo de carácter administrativo, que son tortuosísimos. ¿Qué necesidad? Los tortuosos dan opción a que haya corrupción. O sea, esto tiene 6 meses, pero si quieres se puede salir en 1 mes. Yo te pido 10 documentos, pero a lo mejor te lo dejo en 3. Si se puede en 3, pues pon 3 y no pongas 10. Es decir, hay ya nuevas disposiciones en materia de registro público de la propiedad, de registro civil, de propiedad intelectual, que han abreviado sus trámites. Esto tiene que ver con la misma idea, hacer que el derecho sea un vehículo de la justicia y no, insisto, una oportunidad para hacerle un monumento al formalismo. En consecuencia, por supuesto que es viable, incluida la mediación escolar, que, digamos, no se ha dado. Esto tiene que ver, lo digo aventurándome, no solo con legislación federal, sino con legislación universitaria. En consecuencia, habrá que plantearlo, se me antoja, en el Consejo Universitario para poderle dar congruencia. ¿Cuál es la ventaja de legislar en la Constitución? Que si algo como esto prospera, los consejos universitarios no tienen opción. Lo que tienen que hacer es legislar. Es decir, ya no hay margen de libertad, o mejor dicho, hay ciertos márgenes de libertad, pero hay que someterse a ciertos principios. Por supuesto que le entramos. Propuesta para discapacitados y grupos vulnerables. Retomo lo que acabo de decir, que hay todo un paquete de inclusión. Fíjense que cuando tuve la oportunidad de estar en Metepec, fue impresionante. Mi esposa, que es una mujer extremadamente discreta, pero muy comprometida y muy eficaz, se dedica a cosas de esta naturaleza, ella a título individual. Fue impresionante cómo llegaron casos al DIF de gente con discapacidad que había permanecido, no es en sentido figurado, sino literal, en la oscuridad. O sea, estoy hablando hace 28 años, es decir, de gente que decidía que ese tipo de fenómenos, de problemas, no vieran la luz. En consecuencia, si no hay visibilidad, no hay atención. Yo soy un convencido que estamos frente a la necesidad de hacer trajes a la medida. Déjenme decirles algo que tiene fundamento un poco teórico, académico. El siglo XX fue el siglo de la igualdad. El siglo en Estados Unidos, la lucha por los derechos civiles, etc. Fue el siglo de la conquista de la igualdad jurídica.
y a ver si no me pierdo en la disquisición. El siglo XXI tiene que ser el siglo de la diferencia en medio de la igualdad. Me explico. Si hay igualdad, digamos, igualdad como piso, igualdad como plataforma, ahora reconozcamos las desigualdades. La desigualdad no tiene que ver con mejores o peores, sino con que somos distintos. En consecuencia, siendo iguales ante la ley como piso, cuando digo como piso significa que de ahí para abajo nada. Esto es lo mínimo. Bueno, si esta es la plataforma y el punto de partida, que es la igualdad, ahora reconozcamos las desigualdades. Como adultos mayores, personas con discapacidad, comunidad indígena, y hagamos que las disposiciones jurídicas impacten directamente en las personas que tienen alguna condición que los hace desiguales. Es muy complicado, porque hay toda una tendencia también en el mundo legislativo de que hay una especie de favoritismo a los grupos de esta naturaleza. Por eso el límite, el lindero, es muy difícil de encontrar, porque algunos dicen, ahora resulta que si no tengo alguna condición que me hace diferente, voy a estar paradójicamente en condición de desigualdad. O sea, si no soy alguien con discapacidad, si no soy adulto mayor, si no soy una mujer en tales condiciones o tal, voy a tener menos posibilidades. Eso es injusto. Entonces, el reto no es sencillo, pero mi convicción es partir de lo que les acabo de decir. El siglo XX es el siglo de la conquista de la igualdad, diríamos raza, de una especie de, va a sonar como absurdo, de una igualdad pareja, de una igualdad igual, y a partir de la igualdad reconozcamos las desigualdades para ser consecuentes con ellas. Porque es evidente que, por ejemplo, la situación de discapacidad o de la adultez mayor demanda un trato diferenciado. Para algunos, ese trato diferenciado pudiera parecer un privilegio. En consecuencia, no generemos privilegios. Porque también mi percepción del sentir social es que la gente no quiere privilegios. O sea, la gente no quiere privilegios para nadie. En consecuencia, seamos cuidadosos de hacer justicia sin generar condición de privilegios. Les hago un último planteamiento, porque hay muchos asuntos que se quedaron en el tintero. Le pido a Asenta que me haga el favor de recibir en breve un documento que establezca en forma precisa los aspectos, algo más amplio de lo que dije, y las leyes que pretendemos impactar en 3 categorías, y los abogados y estudiantes lo entienden perfectamente. Reformas a la Constitución, leyes nuevas y reformas y adiciones a leyes existentes. Para decir, bueno, ahí está la propuesta, lo voy a hacer para esta escuela, para esta facultad, porque esto no lo puedo hacer para la comunidad general, porque resulta ahora sí que tan preciso que puede ser entre chocante, inaprensible o simplemente ser demasiado y abrumas al destinatario de los documentos. Pero esto no es un documento de campaña, es un compromiso fraterno con mi comunidad. Ahí está. Estas son las cosas que tengo la convicción de que se tienen que convertir primero en iniciativas y después en derecho vigente. Gracias. Muy bien, muchas gracias a todos. Fue muy fructífero escucharle, una exquisitez escucharle toda su experiencia de vida que tiene profesional. Muchísimas gracias por esta apertura que ha tenido para los encuentros universitarios de la Universidad Autónoma del Estado de México. A ustedes, comunidad universitaria, muchísimas gracias por su presencia y por haberse dado la oportunidad de escuchar al doctor César Camacho Quirós. Muchas gracias, buenos días. Muy bien, damas y caballeros, es así como llegamos al final de este encuentro con universitarios, con candidatos a senador, presidente municipal y diputado federal y local por el Estado de México.